Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos a Reloj de Dios. Gracias por estar del otro lado de la pantalla desde cualquier país en el que nos estén sintonizando. Agradecemos que estén pendientes de la transmisión de El Reloj de Dios cada domingo, como saben, a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Pero lo más importante es que pueden sintonizar cualquier otra repetición, ya sea por podcast, también en Rema Estéreo 91.7 FM, por Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, al cual pueden suscribirse. En nombre de todo el equipo, gracias por sintonizarnos. Agradecemos también a nuestros anfitriones que ya están listos para saludarles, hermana Leti de Enríquez y nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez, quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, esta semana sabíamos que sería muy interesante para analizar, ya que los escenarios escatológicos, por supuesto, siguen estando en constante movimiento, pero en esta semana también íbamos a tocar temas relacionados con política, con religión, y esta vez los escenarios parecen estar una vez más confluyendo. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cuál es su visión escatológica para esta semana que estamos finalizando? Sí, bueno, realmente viene a ser siempre lo mismo, los 7 escenarios, ¿verdad? Sí. Cita. Lo único que es bastante abundante, abrumador, todas las noticias, y uno las va vinculando, las va ligando una con otra y se dando cuenta que el panorama está casi completo, que está hecha una red ya alrededor del mundo. Sí. Yo diría que una de las cosas más complicadas, muchísimo, muy complicadas, es la operación de error, ¿verdad? El Señor dijo claramente que Él, Dios, iba a permitir que viniera, mejor dicho, Él iba a enviar una operación de error. Exacto. Como un castigo. Porque dice el pasaje, por cuanto no tuvieron amor para recibir la verdad, entonces yo les enviaré una operación de error para que crean a la mentira. Sí. Entonces, creo yo que eso es una de las cosas que más deberíamos de estar tratando de discernir, entender, evadir, porque es bien complicado. Cuando el Señor Jesucristo dio su mensaje escatológico descrito en Mateo capítulo 24, también Lucas y Marcos lo dice, ¿verdad? Empieza diciendo, mirad que nadie os engañe. Ellos le preguntaron del final del tiempo. Ellos le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, cuál será el final del siglo, de tu venida, todas las cosas que ellos preguntaron en Mateo 24. Entonces, la primera respuesta que él da es, mirad que nadie os engañe. Entonces, él se refirió hasta el tiempo del fin y dijo, tengan cuidado, que nadie los engañe. Luego, el apóstol Pablo vuelve otra vez a la carga, diciendo que va a ser un tiempo lleno de engaño. Y él dice, yo sé que después de mi partida se entrarán entre ustedes lobos rapaces y algunos dentro de ustedes arrastrarán al discipulado tras de sí, llevando cosas perversas. También la Biblia nos narra de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia y que predicarán desde los púlpitos esa mentira. También el mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener una fe bien firme y dice que en cuanto a la forma de pensar de nosotros respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Sí. Y entonces empieza a decir por qué. Y dentro de las cosas que empieza a decir es el engaño.
Y entonces ahí es donde habla de la operación de error. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hasta ahorita, pues sí, todos sabemos y consentiríamos, sí, es cierto. Pero cuando yo veo lo que pasa en el mundo, en el ámbito político, aunque son muchos ámbitos, ¿verdad?, los que atrapa el engaño, muchísimos, Claro. muchísimos, ¿verdad? Me doy cuenta que la gente ha caído bajo una especie de embrujo, ¿verdad? El Señor nos deja ver que Pablo le habla a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos. Hay versiones más fuertes. Hay una versión que dice: Gálatas estúpidos. ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Verdad? Para que cambien su manera de pensar. En otras palabras, los engañaron. Sí. Cuando vemos las sombras, las figuras, vemos a un Mefiboset. Los que leen la Biblia saben de quién estoy hablando. Mefiboset era un personaje que era nieto de Saúl, que quedó lisiado de sus pies y que David lo rescató y le dijo que iba a comer todos los días a su mesa. Pero cuando Absalón se volteó contra David, Mefiboset no se fue. Y cuando David regresó triunfante, él le preguntó a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste conmigo? Si yo me he portado bien contigo, en otras palabras, ¿por qué no me acompañaste con todos los que huyeron? Y entonces él le dice: bueno, mira, yo soy lisiado. Ese es lo primero que dice, ¿verdad? Soy lisiado. Y mi siervo me engañó. O sea, yo veo varias cosas ahí. Primero está la victimización. Justificando por qué no se fue. Sí, pero más que justificándolo, me llama mucho la atención la palabra victimización. Porque las personas que siempre se sienten víctimas de algo son más vulnerables al engaño. Entonces, yo soy lisiado, le digo, no puedo caminar, tu siervo es lisiado, no. Tengo que alguien haga las cosas por mí. Y mi siervo me engañó. Ahí vemos otras dos cosas, aparte de la victimización de Mefiboset, que es prototipo de lo que sucede en este tiempo, no solamente con los cristianos, sino que a nivel mundial. La victimización. Entonces dice: mi siervo, mi siervo. Él no tenía por qué decir eso. Él, en el sentido espiritual, no son nuestros siervos los ministros que nos llevan, sino que tendrían que ser siervos de Dios. Mi siervo no es correcto, porque entonces sería siervo de los hombres. El siervo sería otra cosa, ¿verdad? Exacto. Pero mi siervo, yo lo hice mi siervo, en otras palabras. Claro. Bueno, si eso le hace feliz, pues... Se podría traducir como mi sirviente, prácticamente. Sí, es aquel tipo de personas que, digamos, a su liderazgo lo tienen como que fueran sirvientes, siervos de ellos, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, digamos en la iglesia, que al pastor lo miran como siervo de las ovejas y no de Dios. Porque sí somos siervos, pero no de las ovejas, sino que de Dios. Se entiende. ¿Verdad? Sí. Eso es un poco fácil de poderlo distinguir, pero no me quiero detener ahí. Muy bien. El otro punto es: me engañó. Entonces, la victimización, Víctima, sí. el hecho de que no era siervo de Dios, sino que de él, o así lo consideraba él. Y la otra cuestión es que lo engañó. Y ahí podríamos seguir escarbando algunas otras cosas que son muy importantes para la figura. Pero entonces ahora lo traigo a lo contemporáneo. La vulnerabilidad que tiene la masa, al decir la masa me refiero a la mayoría de la humanidad, sí. es sentirse víctimas. La gente que se siente víctima es muy vulnerable al engaño. Entonces, hay grupos étnicos que se sienten víctimas. Hay grupos sociales que se sienten víctimas. Hay grupos, hay personas que siempre se están victimizando. Entonces, es muy fácil llegarles a ellos para manipularlos con engaño. Claro. Por ejemplo, un pobre. Uno que siempre se victimiza, que dice: no, es que yo soy pobre, nosotros los pobres, ustedes los ricos, los ricos también lloran. Sí, parece. Y entonces se ¿verdad? hace esa brecha Sí. entre dos personas o dos grupos sociales, Sí.
ellos son los ricos, nosotros somos los pobres, entonces ya ahí hay forma de manipular. Exacto, Y como, causando una exacto, división. y causa una división. Y entonces el engaño en boca de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia llega a esos grupos que están, siempre se han sentido víctimas y les llegan con un discurso de engaño, de error, que no es bíblico. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia, o sea, la Biblia es la Biblia. El Claro. que cree en la Biblia, pues hablar que no cree en la Biblia, pues ese será su problema. Tiene ¿verdad? serios problemas. Pero si nosotros decimos que estamos en una sociedad que es judeocristiana, pues entonces tenemos que tener alguna vinculación con ese libro bendito. Entonces, dice la Biblia, el Señor, que al que tiene, le será añadido, pero que al que no tiene, le será quitado. La lógica humana. Así dice la Biblia, ¿no? La lógica humana diría, pero ¿cómo? Eso no es justo. Claro. Entonces, viene este grupo social y entonces agarra a ese grupo social que no tienen, pero que no tienen porque han sido negligentes, no, o creen que no tienen, pero sí tienen, y entonces los empiezan a engañar con un discurso. Y ese discurso hace que caigan bajo el influjo de la mentira, y como la sociedad se precia de ser demócrata, en donde la mayoría manda, Sí. entonces son más, la mayoría, son más los victimizados que los que no se sienten así. Entonces ganan las víctimas y dicen, hoy sí, nosotros las víctimas, y entonces los vuelven a engañar. Aunque se den cuenta. El ejemplo de esto, y no me quiero yo meter en cuestiones de política ni nada por el estilo, pero sí tenemos ejemplos muy claros. Sí. Digamos una Cuba que tiene un fracaso económico, un modelo económico totalmente fracasado. Sí. Eso nadie lo puede negar. Los muy más evidente. fanáticos de ese sistema no lo pueden negar. Claro, sí. Entonces ellos empiezan a buscar quién es el culpable de eso. A alguien le tienen que echar la culpa. En este caso se lo echan a los Estados Unidos por un bloqueo que no existe, ¿verdad? Pero se lo echan. Entonces, pero ellos ya demostraron que ese sistema fracasó. Sí. Entonces, otros países quieren seguir ese mismo sistema cuando ya está demostrado que fracasó. Entonces digo yo, eso tiene que ser un engaño. ¿Cómo es posible que una persona que tenga 2 dedos de frente va a utilizar una línea de buses que de 5 buses se accidentan 4? Claro, algo malo está pasando allí. Algo malo está pasando. Sí, claro. Subirse en ese bus es jugarse un albur. ¿Por qué la gente sigue abordando ese Exacto. bus? Entonces, ¿por qué los engañan? ¿Verdad? ¿Pero por qué los engañan? Por la victimización. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención a mí es eso precisamente, que hay gente que se ha dedicado en todos los países que andaban medianamente bien a buscar a los que se sienten victimizados, olvidados entre comillas, por el sistema en donde están. Y entonces empieza a fluir la operación de engaño. Esa operación de engaño lleva varias gradas, porque el punto final es llevarlos al padre de la mentira, que es el diablo. Sí. Y ahí es en donde surge la religión del anticristo, ¿verdad? Ahí es en donde surge la religión del anticristo. Diríamos que la gente que se victimiza, al final de cuentas, son vulnerables a eso, son manipulables. Claro. Y no debería de ser así. Eso es parte del engaño. Yo le digo, mira, me estoy yendo por otros lados porque quiero llegar al punto donde vamos a llegar, sin lugar a dudas, primero Dios. Sí. Pero yo le digo a mi gente que el Señor me ha permitido cubrir, incluso ministros que empiezan una obra, que deben de tener cuidado con el nombre que le ponen a la obra que ellos tienen. Por ejemplo, Jehová Jireh, bueno, quiere decir Jehová proveerá o proveyó o provee.
Entonces eso quiere decir que esa persona tuvo una experiencia de provisión y como consecuencia le puso eso, ¿verdad? Sí. Excelente, excelente. Buen nombre. Y así otros nombres, ¿verdad? Que van acorde. Pero hay nombres que no tienen nada que ver con el evangelio este que estamos diciendo. Por ejemplo, algunas personas insisten en ponerle a su iglesia nombres que atraen a los que se sienten victimizados. Hay una cueva en la Biblia que se llama Adulam y dice que ahí se escondió David y con él se juntaron todos los que estaban angustiados, oprimidos, perseguidos, endeudados. Se llama la cueva de Adulam. Entonces viene gente y pone el nombre, le pone la cueva de Adulam a su iglesia. La iglesia. Entonces, yo entiendo que todos llegamos con necesidades a la iglesia, pero no es como para utilizar eso y manipularles. El evangelio que se predica los va a liberar a todos, ¿verdad? Entonces, eso cuando se ven grupos sociales, todo respeto, pero hay razas enteras. Hay razas, en América hay razas que se sienten víctimas, victimizadas, y que supuestamente son las más protegidas porque les creyeron el cuento de que son victimizados, de que eran víctimas. Sí, sí. Y le echan la culpa a una raza que los dominó. Ya, esos eran los malos, los malvados, pero si todos somos humanos, ¿verdad? Y sobre todo cuando llegamos al mestizaje, eso se debería haber perdido. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ahorita hay una operación de error que ha venido atrayendo mucho a la gente que se ha sentido victimizada. Y es la religión musulmana, del Islam. Si tú te das cuenta, cuando se empieza a hacer ni siquiera una investigación seria, así, profunda, sí. Solo ver las cosas, digamos, cómo ha crecido, qué nivel de crecimiento tiene esa religión, es impresionante. Lo hemos hablado por muy encima en otros programas, ¿cierto? Sí, es la religión que más crecimiento tiene a nivel mundial. Y cuando vemos en dónde crece en grupos que se sienten victimizados. Te voy a poner un ejemplo. Perdón, pues yo espero no estarme metiendo en líos, aunque siempre ando metido en líos yo, pero es parte, de su trabajo. Yo le ruego a Dios no ofender ni nada, sino que orientar, solo que el Señor nos ayude para abrir los ojos y que tengamos un poco de entendimiento, porque es una operación de error. Famosísimo Cassius Clay. Ah, claro. Famosísimo Cassius Clay. Entonces, campeón olímpico de box, una máquina para pelear y toda la cosa. Sí. Un excelente deportista. Y entonces de repente lo alcanza esa religión. Entonces lo primero que hace es cambiarse de nombre, ¿verdad? Porque el otro nombre era que se lo habían impuesto. ¿Quién se lo impuso? Si sus papás se lo pusieron, pero está bien. Que ese no era nombre de gente de la raza negra. Entonces, pero de una vez tampoco se puso un nombre de gente de raza negra, sino que se puso Mohammed, que quiere decir Mahoma, Mohammed Ali, ¿verdad? Entonces ya estaba involucrado. Y eso llevó a mucha gente a identificarse en las cárceles, no teniendo una conversión, ¿verdad? Un nacimiento de nuevo, como se predica en Cristo Jesús, que uno llega y se arrepiente de sus pecados y llegamos devastados, pero nos dan un nuevo nacimiento y empieza una nueva forma de vida. No, aquí ellos siguen siendo violentos y toda la cuestión, y violentos a tal punto que nosotros podemos catalogar todas las cosas que han hecho, que no están escondidas. De hecho, cambian de una forma de vida bastante pacífica a una vida más violenta, a diferencia de un cristiano. Sí, porque dentro de su doctrina está que los infieles deben de morir. Así es. ¿Verdad? Y deben de desaparecer de la tierra todos los infieles. Y ellos se inmolan para Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la cuestión escatológica, nos damos cuenta que lo anticristiano vendría a ser lo anti-Mesías. Vamos a ver. El Mesías
en hebreo, Mesías es ungido. En griego es Cristos, ungido. Son 3 palabras que vendrían a ser sinónimos si no se hubiera españolizado, pero Mesías en hebreo, Cristos en griego, ungido en español. Entonces, eso se refiere a un personaje que yo ya lo recibí en mi corazón, que millones lo hemos recibido, que nosotros lo conocemos como el Señor Jesucristo. Ok, la religión musulmana no recibe eso. Entonces, para ellos no es un insulto ni nada decirles que son anticristos, porque efectivamente lo son. Si vamos a la profundidad de lo que ellos profesan, dicen, sí, soy eso, dirían, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, esa es la religión que ha estado avanzando en medio de la operación de error y que por la cuestión demócrata de todos los victimizados, la han recibido y ahora quedaron en la trampa, en la red de la araña. Y eso lo podemos ver en el mundo occidental, sobre todo. Exactamente. Porque entonces ya nos vamos a Europa y nos damos cuenta que poco a poco, en años, se empezaron a meter, y cabal, lo que empezaron a agarrar fue a los que estaban victimizados. Por ejemplo, Francia. Los primeros que llegaron, pues eran gente que tenían algún vínculo porque habían sido una colonia de Francia, pero eran de África. Entonces llegaron como inmigrantes. Ellos llegaron como inmigrantes, pero ya tuvieron hijos y nietos. Esos ya son tercera generación, pero viven aislados, victimizados. Entonces ahora que se han dado, en todo este año 2025, que se han dado los tremendos movimientos, casi revoluciones, ¿verdad? Unas revueltas, ¿verdad? Son ellos. Cuando se analiza, son ellos los que estaban victimizados. Y entonces ahora tienen problema al resto de la población, ¿verdad? Pero el resto de la población, cuando se empezó a meter todo eso, no le pusieron atención. Esto mismo pasó y está pasando en Inglaterra. En Inglaterra se han ido metiendo a tal punto que la cantidad de musulmanes en Inglaterra es asombrosa. Y la cantidad de mezquitas que hay, que han comprado antiguos templos cristianos y las han convertido en mezquitas, y que hay barrios específicamente musulmanes en donde no pueden entrar los llamémosles así para poder distinguir didácticamente, los blancos que vivían ahí, ¿verdad? Entonces empezaron a avanzar y avanzar y a poner su propia ley. Entonces, eso, al hacer una investigación, es muy fácil ver que eso está sucediendo. Entonces se empiezan a meter, y por lo menos en Inglaterra, tienen 6 de las poblaciones más importantes por su capacidad y caudal y el número de gente que hay. 6 de las, por eso digo más importantes en eso, porque pues, todas las ciudades son importantes, ¿verdad? Estas son por su número de gente, por su capacidad económica, adquisitiva. Exacto. Entonces, tienen un gobernador o alcalde que es musulmán, ¿verdad? En aquel país que era el que enviaba misioneros al África, a la India, a la China. Entonces, como que fueron alienizados, ¿verdad? Poco a poco fueron, y fue creciendo. ¿Por qué? Otra vez la victimización, ¿verdad? Otra vez la victimización. Entonces, cuando viene a despertar los originarios de ahí, ya es un movimiento muy difícil de controlar. Apóstol, y esta semana no cabe duda que lo que mucha gente quería preguntarle era, ahora eso que ha ocurrido y que vimos en Europa, llegó a Estados Unidos. Exacto. Y llegó a Nueva York. A eso es a donde voy, pero cómo se han ido metiendo en todos lados, ¿verdad? Pero por eso mencionaba potencias mundiales como es Francia. Francia, de toda Europa, creo que es la única que tiene su propio arsenal nuclear. Todas las demás tienen bases nucleares, pero que son armas de Estados Unidos. Inglaterra
y Francia son las únicas que tienen en posesión armas de ellos, pues nucleares. Y Rusia, desde luego, pero Rusia está en Euroasia. Sí. Entonces, por eso también las menciono. Alemania y otros países han sido alienizados de esa manera y es un problema que simple y sencillamente lo catalogan como el problema de la inmigración. Así ¿verdad? es. Que hay que distinguir que es un emigrante y un inmigrante, ¿verdad? ¿Podemos diferenciarlo? Sí, el emigrante es el que sale del país Ujú. y el inmigrante es el que entra en el país. Es decir, si tú sales de aquí de Guatemala para ir a vivir a otra nación, tú estás emigrando. Así es. Pero al llegar allá, estás inmigrando, Exacto, ¿verdad? estoy ingresando a Exacto, ese estás país. ingresando. Entonces, Ok. eso es importante, que eso es el movimiento que han estado haciendo a través de décadas. Así diríamos pacientemente, no tan pacientemente, ¿verdad? Pero han ido metiendo. Mira, Sí. es como la figura que ha del caballo de Troya, Tal ¿verdad? cual. En donde Recordemos eso sí, para exactamente, que refrescar la mente. para rescatar a Helena de Troya, ¿verdad? Le Ajá, regalaron un exacto. caballo y cuando Sí. sintieron y estaban emborrachados porque habían hecho un pacto de paz, de las entrañas del caballo entraron los guerreros que abrieron las puertas, etcétera, y sucedió lo que sucedió supuestamente, ¿verdad? Quemaron Troya. Entonces, el punto en este momento es que han alienizado muchos países de Europa, pero va de la mano, esto es bien importante, con movimientos llamados socialistas, comunistas o izquierdistas. Sí. La alienización musulmana va de la mano de eso. Entonces, cuando nos venimos a América, nos damos cuenta que, digamos, en Venezuela, que también tiene ese corte, De izquierda. le dieron cabida a Irán Ujú. y metieron misioneros musulmanes en las montañas, ¿verdad? Que es parte del problema que se empezó a dar. En Colombia no he leído acerca de eso, pero al tener esa tendencia izquierdista no me extrañaría, pero bueno, eso lo tendría que averiguar antes de decirlo. Entonces, ahora, como tú decías, resulta que ya a Nueva York. La ciudad más grande, más importante. Mira, no solo la más grande, sino que, en primer lugar, tenemos que entender que es ilógico. ¿Ah? Mira, pues, las grandes comunidades de judíos han habitado en todo el mundo, ¿verdad? Pero sobre todo hay 3 grupos numerosos de judíos, ¿verdad? Unos que están en Nueva York, Sí. otros que están en Buenos Aires y el otro que está en Rusia, ¿verdad? Y que fueron perseguidos mortalmente en Rusia con los pogroms que se hizo y toda la cuestión. Eso fue al principio de la revolución bolchevique. Pero entonces, Nueva York, que es la que tenía más judíos, de repente aparece gobernada por un musulmán electo democráticamente. Otra vez digo democráticamente porque creo que la operación de engaño alienizó. Es un agente que en el 2001, es decir, hace 24 años, tuvieron el ataque más mortífero que jamás ha tenido Estados Unidos. Cierto. Cuando les derrumbaron 2 torres que eran el ícono del imperio capitalista, la económico, la así fuerza es. económica, Sí. y fueron atacados por musulmanes, porque no podemos decir que eran hindús, no podemos decir que eran de otra religión, eran musulmanes. Eso está ampliamente investigado. Revelado, sí, Exacto, así eran es. musulmanes y partieron, ¿qué? Desde Boston, desde diferentes lugares, Así y es. tenían todo planificado con recursos económicos dados por países islámicos, Sí, ¿verdad? sí. Y los atacaron. Y fue terrible. Y entonces ahora ponen a un gobernante de ese corte, socialista, Sí. inmigrante, nació en Sudán, me parece, En Uganda. en Uganda, Uganda, en sí, Uganda. sí. Y que es musulmán y que reta, ya lo vamos a ver, reta Sí. a Donald Trump ahí, ¿verdad? Sí.
en la ciudad en donde se dio eso. Entonces, yo pienso que en esa ciudad todo el mundo debería estar alérgico a eso después de lo que sufrieron, pues. Exactamente. Pues sí, dicen, no queremos nada con eso. Y sin embargo, ponen a uno, o sea, o los convencieron, o la operación de error, o los invadieron, o no sé qué pasó. Pero a lo que yo resumo todo es a la operación de error. Apóstol, este es un buen momento para detenernos y dejar a nuestra audiencia reflexionando un momento respecto a lo que nos ha dicho. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos acerca de qué representa este momento para la iglesia en el mundo entero y también qué representa en el reloj de Dios el hecho de que un musulmán de tendencia izquierdista llegue al poder en esta ciudad de Nueva York. Volvemos en un momento más para seguir analizando este tema en el reloj de Dios. No se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Más 502 56 17 90 99 para que puedas escribir tus inquietudes respecto al tema que hoy estamos tratando. Estamos hablando de este cambio de autoridad en ciudades como Nueva York, en donde estamos viendo que ya la religión musulmana también está diciendo presente, básicamente, aunque sabíamos que estaba en ese lugar, pero ahora ya se ha visto representada por la nueva persona que estará liderando la alcaldía de esa ciudad, llamado Zohran Mamdani, y que ahora estamos analizando un poco del contexto en este tema. Apóstol, y le preguntaba yo antes de irnos a la pausa, ¿esto qué representa para la iglesia cristiana en el mundo entero? Bueno, yo creo que esto es solamente la punta del iceberg. Para mí él es importante, pero no tanto. Claro. Lo que yo estoy diciendo es el movimiento a nivel mundial. Sí. Él, sinceramente, es como una cabeza de playa que se quiere meter ahí, que va a tener una terrible oposición, porque tampoco tienen de opositor a un ser pusilánime, al contrario. Por supuesto. Tienen a un hombre fuerte, poderoso, que también tiene arraigo y mucho poder y mucho carácter. Así que él se metió en el ring y con quien no debía y lo está retando, ¿verdad? Me parece que no es un derroche de sabiduría lo que está haciendo, pero a lo que yo voy no es a él, sino que cómo es posible que la gente haya caído bajo ese influjo, bajo ese hechizo, bajo esa situación. Tuvieron que haber sido engañados por la victimización que estábamos diciendo con anterioridad, ¿verdad? Es más, ahí mismo podríamos decir, si me echo una mi pensada, podríamos decir que a partir del 2001, 9/11, quizá persiguieron a los musulmanes porque miraban musulmán igual a terrorista y entonces empezaron a sentir más víctimas todavía y entonces él viene y utiliza eso. Podría ser de esa manera, ¿verdad? Así se ha sentido la raza negra, la raza indígena, y todo el mundo, todo aquel que no logra amar a Dios. Porque mira, cita, nosotros lo primero que tenemos que hacer según el mandamiento divino es amar a Dios sobre todas las cosas, espíritu, alma y cuerpo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí. O sea, no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Sí. Entonces, si yo me estoy victimizando siempre por mi raza, mi educación, mi nivel de escolaridad, mi nivel de económico, qué sé yo, o color de piel o de ojos, entonces no me amo a mí mismo. Sí. Y las gentes que se victimizan no se aman a sí mismas. Entonces, como no se aman a sí mismas, caen en el engaño que otros les van a decir que sí los aman, ¿verdad? Y que van a luchar por ellos. Mentira, no lo van a hacer jamás. Están buscando un héroe, un defensor. Exacto. Pero eso es a nivel mundial. Digamos, esto no se queda ahí. Ahorita vuelvo a Nueva York en un momento, pero veo cómo se ha generalizado. Usted le hablaba en otros momentos de China, por ejemplo. China cuando fue también juzgada en muchos momentos y se ha ido levantando y eventualmente se da ese payback. Sí, pero veo este movimiento, sobre todo la religión musulmana, cómo ha ido avanzando
ya dije, en Europa, Inglaterra, que a veces ni siquiera se siente en parte de Europa, Sí, pero por ya ser una vemos que... isla. Sí. Pero bueno, en Europa, en Asia, en África, ellos han entrado en todos lados, ¿verdad? Yo la última vez que revisé, habían poco más de 1.500 millones de musulmanes. Esto, mira, cuando hablamos de esas cifras podríamos ver lo siguiente. Solo pongámonos en 1.500, para 1.500. Son más o menos, ¿verdad? 1.500 millones de personas hay en la China. Sí. 1.500 millones de personas, un poco más, hay en la India. Sí. 1.500 millones de personas tiene la Iglesia Católica. Ellos dicen cristianos, pero no. Y 1.500 millones tiene la religión musulmana. Entonces, solo ahí serían 6.000 millones de personas. Y somos 8.000 millones de personas. Entonces, es un conflicto masivo por la superpoblación, sobrepoblación, y ellos están trabajando en eso. Se metieron entonces en África. Digamos ahorita, una de las noticias es Nigeria. Nigeria ha habido masacres de cristianos, cristianos evangélicos. Sí. Va. Entonces, por cierto que ahí los derechos humanos que alegaban de Gaza y todo no dicen nada, absolutamente, no se les saca ni una palabra ni con cuchara, como que si los cristianos fuésemos ciudadanos de tercera categoría y los palestinos de primera. Así es. No me estoy victimizando, reprendo en el nombre de Jesús, solo estoy diciendo que es una hipocresía lo que ellos hacen, ¿verdad? No se mide igual. Bueno, pero sigamos. Entonces, ante eso, se viralizó la petición de ayuda de algunos pastores y que fue muy directa hacia Donald Trump. Sí. Y Donald Trump dijo que si no dejaban de matar cristianos, iba a invadir, etc. Entonces contesta el gobernante, ¿verdad? De ahí, que no le parece bien eso. Está bien que no le parezca la soberanía y todo lo que quiera, pero ¿por qué no pone fin al problema? El punto es que los que lo estaban haciendo eran extremistas islámicos. Entonces ya vemos el problema allá en Europa, ya vemos el problema en Asia, ya vemos el problema en África. No es un personaje en Nueva York solamente. Esa es una como cabecita que está levantándose ahí, ¿verdad? Ya vemos todo lo que han podido hacer, cómo condenaron a muerte a aquel hombre que escribió el libro que se llamaba Los Versos Satánicos y que se tuvo que ir a refugiar a Inglaterra. Ya vemos lo que le hicieron a aquel periódico francés, ya vemos que su violencia es extrema. Así es. Y no se para, sigue. Y el movimiento izquierdista socialista lo apoya, lo avala, lo aupa. Exacerbando lo aupa, todo ¿verdad? esto, claro. Entonces, ahora vemos esto de Nueva York, que viene a ser algo, como te digo, inédito. ¿Ah? ¿Cómo es posible que en un lugar en donde hubo una matanza como la que hubo, icónica? Y en la misma ciudad. En la misma ciudad. Apóstol, y quisiera preguntar si podríamos tal vez destacar qué acciones, aunque ya ha mencionado usted algunas que pudieron haberse dado y que fueron marcando esa operación de error, ¿por qué no nos dimos cuenta? ¿Cómo es que llegamos a esto en 24 años que cambió del odio al amor, por decirlo entre comillas, en esa misma ciudad? Y por otro lado, también entender un poco la otra parte, porque es que no nos estamos dando cuenta los cristianos que esto está pasando en nuestras propias ciudades y no estamos accionando de ninguna manera y se está acelerando, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una de las cosas aparece en el libro de Ezequiel capítulo 9, cuando dice que hay unos personajes que van a ir a destruir la ciudad. Si quieren, lo voy a leer aquí, aprovechando que tengo a la mano, solo que me hagan un tiempecito para buscarlo. Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9. Muy bien. Entonces, en Ezequiel capítulo 9 dice lo siguiente: entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y aquí 6 hombres, verdugos, venían del camino de la puerta superior que mira al norte, y cada uno llevaba un arma destructora. Ezequiel 9:2. Pero el punto es que cuando iba a venir la destrucción,
En el verso 4 se levanta una voz que dice lo siguiente: pasa por en medio de la ciudad, pon en la frente de los que gimen, pon una señal de aquellos que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de la ciudad. En otras palabras, a esos no los voy a destruir. ¿A quiénes? A los que tengan una señal, una tau acá. Sí. ¿Y quiénes son? ¿Por qué les van a poner eso? Porque ellos gimen por las abominaciones que están sucediendo en la ciudad. Es decir, ellos despertaron, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y gimieron, intercedieron, pidieron, suplicaron, oraron al Señor. Entonces les pusieron un sello para no ser destruidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la iglesia, alguna parte de la iglesia del Señor Jesucristo, ha sido invadida por predicadores que solo les hablan de prosperidad, de victorias físicas, de ser felices y de vivir un jolgorio en la vida, olvidando el verdadero evangelio. Y entonces han bajado la guardia, se sentaron en una zona de confort. Y en el caso de Nueva York, todos sabemos que le dicen la manzana, igual que Las Vegas, también le dicen The Sin City, la ciudad que nunca duerme, en donde hubo oportunidades que se les llevó el evangelio. Ahí estaba, en el mero Manhattan, estaba la iglesia del pastor David Wilkerson, que abría solo en las noches. Es decir, todas las iglesias en todos lados abren, ponete, si son iglesias cristianas evangélicas, abren a las 6 de la tarde, terminan a las 9 de la noche o algo así. Ellos no, ellos abrían a las 9 de la noche y pasaba toda la noche abierta la iglesia porque su propósito era evangelizar. De ahí surgieron testimonios como el de Nicky Cruz, corre Nicky Cruz, todo ese sector de por ahí. Sin embargo, pudo más el entretenimiento y el amor por el dinero, y eso les bajó. ¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta, decías tú? Por eso. Porque entonces se adormecieron con otra cuestión, con otros amores. Y eso, ahora que sienten, que yo creo que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasó. Claro. Ni siquiera se han dado cuenta de eso. Entonces, es bien inquietante y es un llamado de atención que creo yo que Dios está haciendo a la cristiandad. Si quieren alegar o pelear o escribir insultando o levantar tiktokers para decir cosas, desen gusto, pero no podemos obviar la verdad. Desafortunadamente, una buena parte de la iglesia se quedó peleando entre sí, abriendo su propio reino, olvidándose del llamado inicial que el Señor dio, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, el que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere será condenado, y que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y la iglesia dejó de hacer eso. Hablan y hablan y hablan, pero ahora dicen que no se puede hablar en lenguas, que eso eran idiomas, dicen algunos. Ahora dicen que no, que los demonios ya no, y que la sanidad. Entonces no se puede hacer la gran comisión. Por eso yo al principio decía que yo no quería sonar pues acusatorio, pero sí creo que deberíamos de reflexionar de todo lo que nos ha estado aconteciendo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos estado haciendo? Es una barbaridad que ante nuestros ojos, como tú decías, suceda esto. Apóstol, y hay mucho que analizar respecto a este tema, y nos gustaría a continuación presentarles un momento de las declaraciones precisamente del nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, para solo tomar una idea de cuál es la línea que él estará tomando. Y como dijimos, no se trata de analizarlo precisamente a él como personaje en sí, es solamente una muestra de lo que se está dando en distintas ciudades, pero vamos a seguir hablando acerca del Islam y de cómo sigue ganando terreno en distintas ciudades. Aquí lo tiene. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo 4 palabras para ti. Sube el volumen.
Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. Una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y desde esta noche, dirigida por un inmigrante. Y el problema, apóstol, al escuchar declaraciones como estas es que parecen elocuentes, tratar de conseguir una vivienda asequible, ayudar a los menos favorecidos, pero de nuevo es encontrar a grupos menos favorecidos y tratar de decirles, no se preocupen, yo los voy a ayudar. ¿Cómo ayudar a estas personas a entender que están siendo utilizadas? No, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Y claro, en el nombre de Jesús, ministrar entendimiento. Porque sí, efectivamente, así como los romanos se dedicaron a pan y circo, porque estas 4 palabras que él dice, pues son solo la punta del iceberg. Debajo de eso hay otro montón de cosas que él ha ofrecido, y dentro de ellas muy peligrosas, que yo veo que no han dado resultado en muchos lugares, como es el subirle los impuestos a las grandes empresas. Así es. Porque las grandes empresas lo que hacen es buscar el lugar en donde puedan seguir fabricando y con bajos impuestos. Se Y dentro de llevan los sus mismos, empresas se a llevan sus otros empresas para otro países, lado así o es, o para otros ciudades, estados, en este sí. caso, que les van a decir, no tengan pena, allá le están cobrando tanto. Aquí, entonces aumenta aquí el trabajo, la mano de obra, y Así disminuye es. allá. Pues, ¿de dónde va a sacar el dinero? Del gobierno federal, pero como está peleando con el otro, tampoco le van a dar. Entonces Así es un es. círculo vicioso, pero eso ya no me corresponde a mí, porque eso es un análisis que tendrían que hacer los expertos en ese tema, y eso yo solo pues, lo pienso, ¿verdad? Ahora, el asunto es lo espiritual Así y de dónde es. viene todo esto. Entonces, una de las cosas que deberíamos de saber Ujú. es el origen de toda esta situación. Vamos, nosotros vemos que, bueno, todo empezó con Adán, desde luego, cayendo, saliendo del huerto, Sí. y después sus hijos y todo lo que vino posteriormente. Pero llegó el momento en Génesis capítulo 12, cuando Dios elige a un hombre que se llama Abraham, desde el 11, y este Abraham llega a tener hijos con 3 mujeres. La primera de ellas es Agar, que era una sierva egipcia, Sí. y con ella tiene un hijo que se llama Ismael. De ahí vienen los ismaelitas. Después tiene un hijo que es llamado el hijo de la promesa, que es Isaac, y lo tiene con Sara. Y entonces, de ahí viene la raza judía, porque está Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es transformado en Israel, y ahí vienen los 12 patriarcas y 12 tribus. Ok. Después, cuando muere Sara, se casa con Cetura, o se junta con ella, porque la Biblia solo le reconoce una esposa, que es Sara. Se junta con Cetura y con ella tiene varios hijos, y el primero se llama Madián. De Madián vienen los madianitas, y de los madianitas viene toda esta situación. Digamos, la Biblia dice en el libro de los jueces, de Josué y jueces, identifica a los madianitas que eran enemigos acérrimos de Israel, y utilizaban una media luna de oro, ¿verdad? Adornos con media luna. Para ellos y para sus camellos. Entonces habían 2 reyes, uno que se llamaba Salmuna, el otro se me va el nombre ahorita un momento. Estos 2 reyes fueron derrotados, pero desde ahí empieza a ver, esa es una batalla por siempre. ¿De dónde salimos nosotros? A ver, esa. La Biblia Qué nos cosa. narra que así Sí. como tuvo esas 3 simientes Abraham, Ujú. Dios le dio 3 simientes, una como el polvo, una como la arena y otra como las estrellas. Y también podríamos decir como las piedras, pero dejémoslas solo en 3 para no complicar mucho el asunto. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es llamada descendencia de Abraham como las estrellas. Y las otras 2 que se quedaron es como la arena y el polvo. Entre ellos se van a dar. Y nosotros somos llamados también hijos de Abraham, pero por la fe. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento.
por eso tampoco nos interesa confrontarnos con ellos físicamente. Nuestro papel es espiritual. Ya vendrá el Señor y pondrá todas las cosas en orden en no mucho tiempo. Sí, primero Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí estarían a grandes rasgos, unas grandes pinceladas, la historia de esta situación. Y deberíamos de orar a Dios, deberíamos de analizar que esto que está sucediendo no es cualquier cosa. No. Esto no es cualquier cosa y deberíamos estar atentos incluso a nuestra propia fe. A nuestra propia fe, como dice el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo. Porque esto no puede ser una simple religión. Tiene que ser un encuentro íntimo con el Señor Jesucristo. Religiones son conceptos, convicciones humanas, pero un encuentro con Jesús cambia todo. ¿Qué preguntas debería hacerse un líder para saber si ha caído en la operación de error o si ha caído en fallas y está llevando incluso al pueblo que Dios le dio a dirigir en una línea contraria a la que Dios al inicio le marcó? Si hay alguna persona que puede hacerse esa pregunta, yo diría que no ha caído en error. ¿Por qué razón? Porque está abierto a la posibilidad del peligro y a la humildad. Pero si hay alguien que con mucha vehemencia asegura que no y que ya tiene toda la verdad, yo diría que es más vulnerable que el otro. Porque ciertamente nosotros deberíamos de tener bien claro qué es lo que predicamos y nuestras convicciones. Pero también debemos de saber que la verdad absoluta es demasiado grande. La misma Biblia dice acerca de la verdad, la suma de tu palabra es verdad. Ahí tendríamos que explicar un montón de cosas y nos damos cuenta que a veces adolecemos de algunas de estas palabras. Por ejemplo, hay palabra de salvación, palabra de la cruz, hay palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de evangelismo. Hay diferentes tipos de palabra de reconciliación. Entonces, la suma de todas esas palabras es la verdad. Pero eso ya es una cuestión ya más doctrinal. Al final de cuentas, Elcita, yo veo un gravísimo problema en todo esto. Es una noticia que debemos de ponerle mucha atención. Que no hay que quitarle la lupa esta semana. Y claro, tenemos otro montón de noticias. Por supuesto. Y la próxima semana quizá ya pasaron a ser historia. Seguro que sí. Así que creo que deberíamos de verlas, estas que tenemos, antes de decirle a Dios ese resumen que los hermanos se han esforzado tanto en sacarles. Por supuesto, muy bien, apóstol. De hecho, nos gustaría que ustedes también estén informados con nosotros. Aquí les vamos a presentar otros temas a los que quisiéramos que le pongan atención de lo que acaba de ocurrir en esta semana que estamos finalizando. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que había amenazado con intervenir militarmente si Nigeria no detenía los asesinatos de cristianos. Tinubu calificó de errónea la caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante y defendió los esfuerzos de su gobierno para proteger la libertad religiosa de todos los ciudadanos. El Ministerio de Exteriores nigeriano, por su parte, reiteró que su país seguirá combatiendo el extremismo violento y ratificó su compromiso con la defensa de todas las personas, sin distinción de raza, credo o religión. El lunes 3 de noviembre, Turquía convocó en Estambul una reunión de ministros de Exteriores de 7 países árabes e islámicos: Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, para discutir el alto el fuego en Gaza y su futuro tras la guerra. Al final de la cumbre, el ministro turco Hakan Fidan recalcó que las naciones participantes coinciden en que la administración de la Franja de Gaza debe quedar en manos de los propios palestinos después del conflicto, rechazando cualquier forma de tutela extranjera en su gobierno. Fidan afirmó que los palestinos deben garantizar su propia seguridad y gobernanza, aunque reconoció que antes deben cumplirse otros pasos previos.
Con este posicionamiento, los países musulmanes reunidos en Estambul dejaron claro su apoyo a la plena soberanía palestina en Gaza ante propuestas de supervisión internacional externa. El martes 4 de noviembre se celebraron en Estados Unidos varias elecciones locales clave, vistas como un referendo temprano al gobierno del presidente Trump. En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger ganó la gobernación con una amplia ventaja, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del estado en ocupar ese cargo. Spanberger prometió pragmatismo y proteger a los numerosos trabajadores federales de Virginia frente a recortes. En Nueva Jersey, la demócrata y congresista Mickey Sherrill triunfó frente al republicano Jack Ciattarelli, manteniendo la gobernación para el Partido Demócrata. La contienda más seguida fue en la ciudad de Nueva York. Zoran Mamdani, de 34 años, un asambleísta estatal de izquierdas que se declara socialista demócrata, derrotó al exgobernador Andrew Cuomo, candidato independiente, para convertirse en alcalde electo. Mamdani, nacido en Uganda y de origen musulmán, hará historia como el primer alcalde musulmán de Nueva York. Será además el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo. En campaña, Mamdani prometió reformas progresistas, establecer control de rentas, ampliar los servicios públicos gratuitos y aumentar los impuestos a las grandes fortunas para financiar vivienda asequible y servicios básicos. Su victoria ha sido celebrada por sectores de la izquierda tanto en Estados Unidos como en Europa, donde ven un modelo de política económica europeo frente a la derecha. El miércoles 5 de noviembre el tifón Kalmaeji, llamado localmente Tino, azotó el centro de Filipinas, provocando inundaciones masivas y destrucción generalizada. Al menos 85 personas murieron y decenas resultaron heridas o están desaparecidas, según informó la Agencia Nacional de Desastres. La provincia más afectada fue Cebú, donde miles de hogares quedaron dañados y se registraron avalanchas de lodo. Autoridades filipinas movilizaron helicópteros de rescate y evacuaron a más de 200.000 personas en Luzón, Visayas y Mindanao. Las tareas de limpieza comenzaron apenas al cesar la tormenta, mientras se temía que Kalmaeji se fortaleciera en el mar de China Meridional rumbo a Vietnam. El tifón Kalmaeji es el 20º ciclón en afectar al país este año, tras un terremoto de magnitud 6.9 el mes pasado que ya había dejado decenas de muertos en Cebú. El gobierno federal de Estados Unidos permanece parcialmente cerrado desde el 1 de octubre de 2025. Al 5 de noviembre llevaba unos 36 días de duración, acercándose a convertirse en el más largo de la historia reciente. Según informes oficiales, alrededor de 750.000 empleados federales han sido suspendidos y otro 500.000 permanece trabajando sin cobrar, incluyendo 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la TSA cumpliendo funciones críticas sin salario. El programa de asistencia alimentaria SNAP enfrenta graves interrupciones, unos 41 millones de beneficiarios podrían quedarse sin sus pagos de noviembre. Tras fallos judiciales recientes, la administración Trump acordó usar unos $4.650 millones de un fondo de emergencia para financiar parcialmente los beneficios de ese mes, cubriendo solo cerca del 50% de las ayudas habituales. Y la mayoría de los estados han advertido que no pueden sufragar el monto restante con sus propios fondos. Los demócratas exigen vincular la reapertura a medidas como la extensión de subsidios de salud y créditos fiscales del Obamacare, mientras los republicanos insisten en aprobar primero una ley de gasto temporal limpia para reabrir el gobierno. El presidente Donald Trump ha presionado a su partido para que concluya el cierre. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el cierre está complicando el tráfico aéreo, anunció planes para reducir alrededor de un 10% los vuelos programados a partir del 7 de noviembre si no se reanuda la financiación, y alertó que podría clausurar el espacio aéreo por caos masivo si la falta de personal y fondos persiste. Según los últimos informes del Global Carbon Project, la Agencia Internacional de Energía y las Naciones Unidas, las emisiones mundiales de dióxido de carbono alcanzaron niveles récord en 2024, con un aumento promedio del 0,8% respecto al año anterior. El crecimiento se debió principalmente al mayor uso de gas natural y carbón para cubrir la demanda eléctrica en economías emergentes, exacerbada por olas de calor extremas.
El reporte de la ONU advierte que las emisiones totales de gases de efecto invernadero subieron un 2,3% y que el planeta se acerca peligrosamente al límite de 1,5 grados centígrados de calentamiento. China, India, Rusia e Indonesia encabezaron el alza, mientras que la Unión Europea logró una ligera reducción. Las naciones del G20 concentran más del 75% de la contaminación global. La próxima cumbre climática, la COP30 en Brasil, buscará compromisos más ambiciosos para 2035, aunque solo un tercio de los países ha presentado nuevas metas hasta ahora. La crisis humanitaria en Sudán continúa empeorando. Desde el inicio del conflicto entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido en abril de 2023, más de 12 millones de personas han sido desplazadas y cerca de 4 millones han huido hacia países vecinos como Chad, Sudán del Sur y Egipto. De acuerdo con la información del documento y reportes recientes de la ONU, más de 200.000 personas han abandonado la ciudad de Al-Fasher en los últimos días debido a la violencia extrema. Muchas de ellas se refugiaron en el campamento de Tuila, en el norte de Darfur, donde ya se concentran alrededor de 75.000 desplazados, en condiciones precarias y sin acceso constante a alimentos ni medicinas. Testimonios locales denuncian masacres en hospitales, con al menos 500 civiles asesinados, y organismos internacionales advierten que más de 21 millones de sudaneses sufren inseguridad alimentaria aguda. El Programa Mundial de Alimentos y Médicos Sin Fronteras reiteran que el acceso humanitario sigue bloqueado en varias regiones y que el país enfrenta el riesgo inminente de una hambruna generalizada. El jueves 6 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el levantamiento parcial de las sanciones impuestas a Siria, en vísperas de la visita del presidente interino Ahmed al-Sharaa a Washington. Será el primer mandatario sirio recibido en la Casa Blanca, casi un año después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Durante su encuentro con el presidente Donald Trump, se abordará la cooperación en seguridad y la mediación estadounidense entre Israel y Damasco, así como los pasos para eliminar las sanciones restantes que aún dependen del Congreso estadounidense. Ese mismo día, el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, intensificando la ruptura diplomática entre Perú y México. Lima acusa a la administración mexicana de interferencia tras otorgar asilo político a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, investigada por rebelión. El FBI desmanteló una red de protección policial vinculada a un cártel mexicano. En la operación participaron agentes encubiertos que lograron evidenciar la colaboración de 14 policías locales y 6 cómplices en 2 condados de Mississippi. Los oficiales habrían escoltado cargamentos de cocaína y dinero hasta Tennessee, Florida, recibiendo sobornos de hasta $37,000. El Buró Federal calificó el caso como una traición a la confianza pública y prometió endurecer los controles anticorrupción dentro de las fuerzas del orden. En Costa Rica, las autoridades realizaron un operativo histórico contra el Cártel del Caribe Sur, considerado el más poderoso del país. Más de 1.200 policías ejecutaron 64 allanamientos y detuvieron a 28 personas. Se confiscaron casas de lujo, vehículos y embarcaciones. La investigación, iniciada en 2021, permitió incautar más de 13 toneladas de drogas y contó con apoyo de agencias de Colombia, Panamá, España y Estados Unidos. El viernes 7 de noviembre, en París, comenzó el juicio contra la cementera francesa Lafargue, acusada de financiar al Estado Islámico y otros grupos yihadistas entre 2012 y 2014 para mantener operativa su planta en el norte de Siria. La Fiscalía Antiterrorista estima que la empresa pagó 5 millones de euros a intermediarios y organizaciones armadas en uno de los casos de colaboración empresarial con el terrorismo más graves en Europa. Un vistazo a lo que ha ocurrido en la semana. Apóstol, sus últimas impresiones respecto a estos temas y también ese llamado de atención para los temas que hemos hablado hoy relacionado con la religión, básicamente, del anticristo. Sí, bueno, hoy le pusimos la lupa específicamente a ese tema, ¿verdad? Pero cada una de estas cosas que el grupo de investigación ha hecho, cada una de esas noticias es un tema igual de largo y de apasionante según el cristal de la Biblia, ¿verdad? Sí. Para poderlo conversar. Todo lo que está sucediendo nos está anunciando el retorno de nuestro Señor a la iglesia
y la pronta tribulación para el mundo, aunque pues algunos dicen que no quieren participar del arrebatamiento. Yo le aconsejo a los hermanos que anhelen. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces creo yo que eso debería quedar en nuestro corazón, suplicarle a Dios, guárdanos, Señor, de toda cosa mala. La misma Biblia en Mateo capítulo 6 dice, ¿verdad?, que debemos de orar de esa manera, guárdanos del mal, líbranos del mal. Sí. Así que el Señor nos libre del mal, en el nombre de Jesús, y los esperamos pronto. Así es, apóstol. Gracias por sus palabras y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el Reloj de Dios. Les invitamos a estar siempre pendientes de nuevos episodios y compartir este material. Lo pueden hacer a través de las distintas plataformas, pero especialmente suscríbanse al canal del apóstol Sergio Enríquez en YouTube y también compartan este material. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.